Sí, doctor. Sí, doctor, yo creo que podríamos ir iniciando y si alguien más llega, yo lo voy aceptando a la clase. Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a Semiología conmigo. Mi nombre es Vladimir Soto Muñoz, soy médico cirujano, especialista en medicina de urgencias, subespecialista en cardiología de emergencia y terapia de reperfusión cardíaca y coronaria, magíster en dolor y cuidado paliativo. Es difícil empezar semiología de manera virtual, es muy complejo. Usualmente los que estamos acostumbrados a enseñar esta cátedra de una manera más activa, pero bueno, ahí vamos mirando cómo nos vamos ideando la forma de resolver dudas y ir haciendo esto. Voy a empezar ya a proyectar. Cualquier duda, por favor, me van interrumpiendo y en el transcurso de la clase vamos terminando. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces empecemos. Empecemos a hablar de síndromes pleuropulmonares o toracopulmonares. Entonces, tenemos entendido de que el sistema cardiorrespiratorio, el sistema respiratorio, que es donde nos vamos a enfocar hoy, tiene una gran cantidad de signos y síntomas que incluso pueden ser muy similares, pero que con una buena suma de todos los elementos semiológicos podemos orientarnos hacia un diagnóstico. Semiológicamente, sobre todo en toracopulmonar, nosotros podemos acercarnos a cerca de un 60-80% del diagnóstico del paciente solo con semiología, sin ninguna ayuda de imágenes diagnósticas. Incluso en el área donde yo ejerzo, que es medicina de urgencias, a veces tenemos que tomar decisiones rápidas en los pacientes sin una sola ayuda diagnóstica y basándonos simplemente en los hallazgos semiológicos que nos presenta el paciente. Un ejemplo como esto es cuando tenemos un neumotórax o un hemotórax, donde tenemos que tomar decisiones inmediatas sobre la conducta clínica de un paciente sin siquiera tomar una radiografía, sino simplemente basados en hallazgos clínicos del paciente. Y la idea es que vamos a empezar a orientarnos y a tener conocimiento y empezar al fondo la medicina clínica, que es lo que viene a concernirnos ahora. Entonces vamos repasando. ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto sistematizado de signos recogidos en la exploración, que tiene como una base un determinado estado anatomopatológico, es decir, es un conjunto de signos, síntomas y de situaciones clínicas que tienen en común una enfermedad o un grupo de enfermedades, como lo es los síndromes toracopulmonares que vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué es lo más importante para que haya un síndrome toracopulmonar en un paciente? Tenemos que tener dos características importantes para que ocurra un síndrome de estos, o dos condiciones. Una magnitud suficientemente grande o suficientemente importante para modificar signos de exploración normal. Me explico. Tiene que haber una lesión en el parénquima pulmonar o en la cavidad pleural para que esto vaya a generar hallazgos anormales en el examen físico. Y lo otro es que tienen que haber, en la mayoría de los casos, lesiones cercanas a la pared torácica en el pulmón que nos pueda determinar a través de hallazgos semiológicos qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes y determinar si estamos con un paciente normal o anormal o qué es la situación clínica que podemos presentar. Entonces, la base fundamental del diagnóstico en medicina va a ser la semiología. Sin importar la rama de la medicina en cual ejerzan, pero especialmente en la mía, y la semiología es fundamental. El interrogatorio, cuando en la mayoría de los casos se puede hacer interrogatorio, nos puede dar una gran información y un aporte fundamental para ir orientando hacia dónde vamos a enfocar el diagnóstico y por ende la terapéutica que vamos a aplicar sobre el paciente. Pero no podemos dejar a un lado las otras técnicas semiológicas que son de vital importancia para empezar a desarrollar nuestra mentalidad clínica y enfocarnos hacia qué es lo que tiene ese paciente, por qué consulta, qué es lo que le aqueja, qué es lo que lo hace motivar a consultar a un servicio de urgencias, a un servicio de hospitalización o a un servicio de consulta. Entonces, ¿qué tenemos como elementos semiológicos? Obvio, lo que ya hemos mencionado, que es el interrogatorio, la parte de percusión, que es fundamental en la semiología pleuropulmonar, ya que nos puede orientar en si estamos o no frente a una situación anómala o frente a un hallazgo que no debería encontrarse en condiciones normales con un paciente. La inspección, que siempre es fundamental, que a veces en toracopulmonar no es muy útil porque usualmente las lesiones están intratorácicas, pero no deja de ser un dato importante, sobre todo cuando vamos a tener pacientes que tienen tirajes, que tienen signos de dificultad respiratoria o que tienen alteraciones de la mecánica ventilatoria de un hemitórax en comparación con otro. La palpación también fundamental, y es fundamental que nosotros empezamos a entrenar nuestras manos para percutir y para palpar
y darnos cuenta qué es lo normal y lo anormal en la cavidad torácica y en nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a practicar ahora que estamos en casa con los que tenemos alrededor de nosotros para auscultarlos, para percutirlos y para palparlos. Y si consideramos que nuestras familias o los que están alrededor de nosotros son pacientes normales, pues tenemos que identificar de memoria cuáles son los hallazgos normales de un paciente para que cuando encuentren algo diferente sepan que esto puede ser algo patológico y ya después el entrenamiento nos va enseñando a qué conduce esa normalidad. Y la auscultación que definitivamente hay que entrenarla. El mejor fonendoscopio del mundo no es el más caro, es el que más usamos. Entonces tenemos que todo el tiempo estar usando el fonendoscopio y entrenando el oído. Entrenar el oído no es fácil, no se hace de un día para otro. Yo puedo ser muy urgenciólogo, cardiólogo, pero algunos soplos se me van. Y si eso es nosotros, que tenemos yo, por ejemplo, 15 años de entrenamiento, ustedes hasta ahora van a empezar a entrenar el oído. ¿Pero qué les recomiendo? Escuchar, 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 percutir, percutir, percutir e inspeccionar tórax. Continuemos. Bueno, el interrogatorio, como yo le había dicho, es lo más importante dentro de los hallazgos semiológicos cuando el caso de los pacientes lo permite. Cuando estamos en un ambiente de urgencias, no siempre el interrogatorio puede ser útil en los pacientes. Si yo tengo un paciente con alteración de estado de conciencia o con una mecánica ventilatoria muy alterada, por ejemplo, como los pacientes que están de moda ahorita, que son los COVID-19, que tienen tanta disnea, que tienen incapacidad para responder a un interrogatorio, tenemos que en el abordaje inicial del paciente basarnos en maniobras semiológicas para determinar qué hallazgos anormales tiene ese paciente. Si está auscultando ambos campos pulmonares, si un campo pulmonar está simétrico o asimétrico, o si tengo agregados respiratorios que pueden ser anómalos y qué tipo de agregados pueden haber, si tengo soplos, si no tengo soplos, es decir, tengo que mirar cuántas patologías yo puedo empezar a orientar en mi paciente desde el punto de vista semiológico. Y ni siquiera he tomado ni una radiografía ni unos gases arteriales, entonces tenemos que depender de que en el sistema tóraco-respiratorio es fundamental hacer una adecuada semiología y aplicación de esto en los hallazgos del paciente. ¿Qué podemos encontrar en nuestros tejidos pulmonares? Condensaciones, atelectasias, derrames, es decir, todo lo que a lo largo de esta charla vamos a empezar a intentar identificar y por lo menos conocer los conceptos básicos semiológicos de los hallazgos que podemos tener en los síndromes pleuropulmonares o toracopulmonares, como están en los libros de semiología. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar síndromes clínicos semiológicos. Primero vamos a enfocarnos en eso. ¿En qué es un síndrome clínico semiológico? En el aparato cardiorrespiratorio o respiratorio. Después vamos a mirar la parte cardíaca, que al igual la ven conmigo, pero vamos a empezar a orientarnos en todo esto. Los que tengan los micrófonos abiertos, disminuyan para que no se interrumpa la charla. Bueno, entonces, vamos a encontrar, aquí hay unos ejemplos radiológicos de los síndromes pulmonares más frecuentes que vamos a encontrar en nuestros pacientes. Ahorita vamos desarrollando a lo largo del tema cómo es que vamos a encontrar semiológicamente estos síndromes. Condensación, atelectasia, rarefacción y cavitario. Pero bueno, entonces vamos al grano ya con estos. Empezamos. Los síndromes pleurales también pueden ser derrame pleural, neumotórax. Existen mucho más, hemoneumotórax, hemotórax, pero tenemos que enfocarnos inicialmente en estos dos y en una parte especial que voy a agregar al final, que son los síndromes de obstrucción de la vía aérea superior e inferior, que son muy importantes y que son muy frecuentes en la consulta de cada día. Bueno, vamos a empezar entonces con síndromes semiológicos respiratorios, el síndrome de condensación. ¿Qué es una condensación? Es todo proceso que densifique el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar es simplemente como una esponja llena de aire. Pero entonces en un síndrome de condensación, este aire de esa esponja es reemplazado por otro elemento que ocupa expansión alveolar. ¿Qué puede ser ese elemento? Pus, líquido, detritus celular, un tumor, secuelas de enfermedades fibróticas, como el ejemplo más claro de nosotros es la tuberculosis, pero también tenemos un complejo sindromático que se llama la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Un COVID puede generar un síndrome de condensación, porque lo que produce es una enfermedad microangiopática generada por trombos o microtrombos, que lo que finalmente van a generar una condensación en el espacio pleural y en el espacio alveolar, y masas, quistes, abscesos. Entonces, condensación es todo lo que me densifique el parénquima pulmonar, todo lo que entre a ocupar el sitio donde debe estar el aire en el espacio alveolar. Eso es una condensación. El ejemplo más claro, lo que más se presenta en nuestro medio de síndromes de condensación es la neumonía. Usualmente, los síndromes de condensación corresponden en los sitios anatómicos a
a sitios donde nosotros vamos a estar de acuerdo o vamos a estar de la mano con la gravedad. Es decir, normalmente los sitios donde se presentan las condensaciones son lesiones basales en las neumonías. Pero eso no implica que un paciente no pueda tener una neumonía a nivel apical o en lóbulo medio o en cualquier otro sitio de nuestro parénquima pulmonar. Vamos a entrar en moda con el COVID, voy a seguirlo mencionando porque es el tema que está revolucionando el mundo. Si vemos una placa con COVID-19, un paciente va a tener un compromiso de condensación alrededor de los pulmones, es decir, periapical, en lóbulo medio, tiene una neumonía multilobar y que se presenta más en los bordes externos del pulmón. ¿Por qué? Estamos en el estudio de fisiopatología, pero esto sería como una placa de un paciente de estos. Pero entonces vamos de nuevo al tema. La condensación es que el aire es reemplazado por otro elemento. El ejemplo más claro es neumonía, pero pueden ser infartos pulmonares, tumores, fibrosis, mastas, quistes, abscesos, que son los ejemplos más claros que podemos tener en nuestro medio. Bueno, ¿qué síntoma vamos a tener? En todo lo que vamos a ver hoy, el síntoma cardinal que nosotros presentamos en nuestros pacientes con síndromes pleuropulmonares es la disnea. Entonces, la disnea es el primer indicador de que algo está cursando anormal con nuestro sistema toracopulmonar y que tenemos que empezar a identificar si esa disnea definitivamente es de origen pulmonar o si tiene otro origen, como lo vamos a ver en el transcurso del semestre. Hoy nos vamos a enfocar a la parte respiratoria, pero la disnea usualmente puede ser de origen respiratorio, pero también existen otras causas de disnea, especialmente de origen cardíaco, y unas menos frecuentes de origen neurológico con lesiones del sistema nervioso central. Entonces, nuestro síntoma cardinal en los pacientes con síndromes pleuropulmonares es la disnea. Dolor torácico. En los síndromes de condensación hay dolor porque hay activación de los plejos nerviosos alveolares. Hay tos. ¿Por qué? Porque la tos es un mecanismo de defensa para limpiar los alveolos y en este momento la tos es inefectiva, pero es un síntoma muy frecuente. Expectoración. ¿Por qué? Porque a través de la tos vamos a intentar sacar eso que está ocupando el espacio donde está el aire. En algunos casos, no en todos, los síndromes de condensación pueden presentar hemoptisis, pero no en todos. Menos del 30% de los síndromes de condensación presentan expectoración hemoptóica, es decir, expectoración con sangre. Las causas más frecuentes en Colombia de expectoración con sangre, en su orden epidemiológico, son primero, tuberculosis, segundo, enfermedades tumorales del sistema respiratorio superior e inferior o incluso del sistema gastrointestinal superior, y la tercera causa más importante de hemoptisis en Colombia es el tromboembolismo pulmonar. Pero en síndromes de condensación no es muy frecuente, pero la menciono porque podríamos presentarla. Y si el síndrome de condensación es secundario a un proceso infeccioso, ya sea viral, bacteriano o micótico, siempre o en la mayoría de los pacientes se presentan con fiebre y astenia, o sea, sensación de desaliento. Algunos pacientes con síndrome de condensación cursan asintomáticos durante los estadios iniciales de la enfermedad. Es más, muchas enfermedades respiratorias inician siendo asintomáticas y depende de nuestra astucia como médicos haciendo un examen físico adecuado que identifiquemos o no alteraciones en la auscultación pulmonar, en la percusión pulmonar y en la inspección pulmonar. Entonces, ¿qué es importantísimo aquí? El interrogatorio. Bueno, ¿qué vamos a ver o qué vamos a vigilar en un paciente con síndrome de condensación en la inspección? Primero que la respiración es superficial, o sea que vamos a tener un paciente con polipnea. Vamos a tener un paciente con la respiración rápida, taquipnea. Tirajes, que es la sensación de hundimiento en los espacios intercostales o supraclaviculares o subcostales en los pacientes. Cuando lo revisemos, a eso se refieren los tirajes, a la retracción del espacio o intercostal o subcostal o supraclavicular en los pacientes. Sudoración sí está asociado a infecciones, especialmente de tipo bacterianas neumónicas o también en los pacientes que presentan tuberculosis. Cianosis, que es la coloración azul de la piel, que puede ser de dos tipos, central o periférica. Central, que ocurre a nivel de los labios y la mucosa oral, y la periférica, que ocurre a nivel de las extremidades y las falanges. Expansión torácica disminuida. Es muy importante en los síndromes de consolidación de que la expansión torácica está disminuida solo en el hemitórax que está comprometido. Es decir, si yo tengo una neumonía basal derecha, entonces voy a mirar cómo está la expansión torácica en el hemitórax derecho, o viceversa. En neumonías multilobares, como ocurre en muchos de los pacientes, puede haber una expansión torácica disminuida global o universal. Movilidad diafragmática disminuida. En adultos de contextura delgada es muy fácil mirar la movilidad diafragmática disminuida, pero en adultos que tienen una contextura mucho más gruesa, que tienen un índice de masa corporal elevado, es decir,
pacientes que tengan obesidad o sobrepeso, es mucho más difícil identificar este signo semiológico a la inspección. Y las retracciones torácicas, que no son muy frecuentes en los síndromes de consolidación y que cuando aparecen es porque usualmente ya hay un compromiso mayor del 25 a 30% del parénquima pulmonar. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en la Doctor, palpación? disculpe Dime, una dime. cosita. Sí, me devuelvo. ¿Será que usted podría hablar un poquito más despacio, por favor? Listo. Listo, no hay problema. Listo. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Dudas, preguntas, Gracias. declaraciones, insultos? No. Bueno, seguimos. En la inspección, ¿qué podemos encontrar en la inspección en un paciente con síndrome de consolidación? Respiración superficial, ya lo habíamos mencionado, repaso, taquipnea, respiración rápida, tirajes, ya sabemos que podemos tener tirajes en 3 sitios anatómicos del tórax, supraclaviculares, intercostales o subcostales, sudoración o diaforesis, que es el término semiológico, cianosis. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a encontrar en la palpación o qué buscamos en la palpación en un paciente que tenga un síndrome de consolidación? Tenemos que buscar primero la presencia de fiebre o febrícula, piel caliente. Puede haber dolor a la compresión, es decir, al apretar la palma de la mano sobre el tórax a nivel antero-posterior, pero no es un signo patognomónico, es decir, no es obligatorio que en un síndrome de consolidación haya dolor a la compresión. Lo que hemos mencionado ahorita, que se ve no solo a la inspección, sino que se puede revisar a la palpación, que es disminución de la expansión del tórax y aumento de las vibraciones vocales. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente va a ser palpado en un síndrome de consolidación? Vamos a hacerlo hablar. Y para hacerlo hablar es recomendable semiológicamente usar el número 33, que es el número que más produce al pronunciarlo distribución del sonido en la pared torácica. Y ahorita vamos a mirar qué hallazgos semiológicos vamos a determinar en el síndrome de consolidación cuando el paciente está en evaluación de las vibraciones vocales. Entonces, en la percusión, difícil y ojalá lo estuviera al frente a todos, como a veces hacíamos un taller, pero hay que después mirar cómo hacemos una práctica de esto, cómo hacer la percusión adecuada. La percusión es un proceso que no es fácil, que al iniciar a aprenderlo incluso es doloroso para las falanges, pero tenemos que empezar a mirar, les recomiendo videos por YouTube de cómo hacer una percusión adecuada del tórax. ¿Para qué me sirve la percusión? Para determinar a través de la transmisión del sonido si hay o no transmisión. Me explico. Cuando yo percuto un dedo sobre el otro, sobre una superficie hueca, como debería hacerlo el tórax, o llena de aire, lo que uno espera es que el sonido suene como un tambor, valga la redundancia. Es decir, que la percusión haga una transmisión del eco de sonido. Si cuando yo percuto no hay transmisión del sonido, es decir, hay un sonido parco, seco, significa que no hay matidez, es decir, que no hay transmisión del sonido. Me explico, yo tengo que percutir normalmente un tórax y tiene que sonar, no mate, perdón, sino que tiene que sonar claro. Si yo encuentro matidez, significa que hay algo que no me deja transmitir el sonido y que eso puede ser un síndrome de consolidación. Cuando yo encuentro matidez en un paciente, tengo que determinar los límites, es decir, qué tan grande es esa consolidación, en qué parte del tórax está, si está en el lóbulo superior, medio o inferior, si estoy hablando del hemitórax derecho, o si está en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior del hemitórax izquierdo. Y obvio, si yo voy a hacer percusión alrededor de la silueta cardíaca, voy a encontrar matidez porque es un órgano firme. La submatidez es mucho más difícil de diagnosticar si no se tiene un oído entrenado, pero lo que dicen los libros de semiología es que yo puedo encontrar a la percusión submatidez en lesiones pequeñas o cuando la lesión está más atrás de donde estoy percutiendo. Es decir, podría estar más interpuesto un tejido pulmonar sano frente a la matidez. Por eso yo tengo que hacer matidez a nivel anterior, a nivel lateral y a nivel posterior del tórax. Bueno, y lo que nos gusta a todos, coger el fonendoscopio y empezar a auscultar. Cuando yo pongo el fonendoscopio en un paciente con síndrome de consolidación, en el sitio pulmonar donde existe la consolidación, hay ausencia de murmullo vesicular. Es decir, no hay una transmisión del sonido en esa parte del pulmón. Puede haber un soplo brónquico o tubárico. ¿Cómo suena el soplo brónquico o tubárico? Como si estuviéramos soplando, como su nombre lo dice, a través de un pitillo. Así suena auscultatoriamente el aire cuando pasa a través de un área que está consolidada en el pulmón. Pueden haber estertores crepitantes periféricos. ¿Esto cómo suena? Como si estuviéramos pisando hojas secas.
Y periféricos porque usualmente ocurren o en las bases de los pulmones o en los ápex pulmonares. Y es importante en los síndromes de consolidación auscultar la voz con el número 33. ¿Por qué? Porque la única o el único hallazgo semiológico que me altera la auscultación de la voz es la broncofonía. Entonces, yo le pido al paciente que por favor mencione varias veces el número 33 y pongo el fonendoscopio en los diferentes puntos de auscultación pulmonares del paciente. Si yo escucho que ese paciente, ese 33, la transmisión es más facilitada, es decir, se escucha mucho más clarito, ese paciente tiene una broncofonía. Y significa que probablemente el paciente tenga una consolidación en ese sitio. Como el tórax es una cavidad llena de aire, el sonido se debe transmitir de manera uniforme y lejana, es decir, suena como una especie de eco cuando yo le pongo el fonendoscopio. Si en alguna parte del tórax esa transmisión se hace más clara o se facilita esa transmisión, entonces yo puedo estar hablando de un paciente con pectoriloquia o con broncofonía, que en muchos libros de semiología realmente son sinónimos y no existe un consenso definitivo entre cuál es la diferencia entre broncofonía y pectoriloquia, sino que se define, como les mencioné ahorita, como una facilidad en la transmisión de la voz. Y existe la pectoriloquia afona, que es cuando la percepción de la voz en el paciente se ausculta más perfectamente articulada, pero también como si tuviera una caverna. Yo les voy a mandar unas guías semiológicas para que empiecen a escuchar estos sonidos, porque en realidad, en teoría suena fácil, pero no es fácil diferenciarlos si no se están escuchando. Pero tienen que tener en cuenta de que todo paciente con una sospecha de una consolidación tiene que hacerse auscultación de la voz y buscar broncofonía o pectoriloquia, es decir, tengo que buscar aclaramiento de la voz de ese paciente en el sitio donde yo esté esperando la lesión. Bueno, y radiológicamente, ¿qué voy a encontrar? Pues esto es, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Esto que vemos aquí más oscurito es que es una radiolucidez, perdón, una radiolucidez. En radiología, lo radiolúcido es lo que se ve negro, porque la luz se ve negra, y lo radiopaco es lo que se ve blanco. Los pulmones se tienen que ver como en esto, donde estoy señalando radiolúcidos, o sea, más negritos. Si veo algo más clarito, significa que no hay aire, sino que hay presencia de algo que me esté ocupando ese sitio del aire, que es lo que estamos denominando consolidación. Aquí se puede ver una consolidación en el lóbulo medio y superior derecho de mi paciente, y aquí en toda la base y a nivel parailiar de mi paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar? Que comparativamente, aquí esto negrito es aire, que es radiolúcido, y que voy a encontrar imágenes radioopacas, que son estas blanquitas, que puede corresponder a una consolidación. En este caso, este paciente tiene una neumonía multilobar de predominio derecho, y esto que tiene aquí este paciente es un tumor del lóbulo medio. Pero eso ya el ojo clínico nos va enseñando a determinar qué tipo de imagen de consolidación tenemos. Por ahora tenemos que tener en cuenta si hay o no consolidación en una placa de tórax. Aquí se ve mucho mejor. Esta es una radiografía de tórax dentro de límites normales en el hemitórax derecho, pero en el izquierdo aquí vemos que hay una consolidación en la base izquierda que alcanza incluso a comprometer un poquitico de la silueta cardíaca. Y aquí también vemos una imagen de consolidación en el lóbulo superior derecho. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Ya hablo más despacio. Bueno, sigamos. Síndromes de atelectasia. ¿Qué es una atelectasia? Es una reducción volumétrica por reabsorción del aire alveolar consecutiva a una obstrucción o pérdida del surfactante con la circulación conservada. Ahora sí lo digo en métodos menos legos y empiezo a determinarles qué es. La atelectasia es un colapso pulmonar, es decir, el aire no solo se salió, sino que se reabsorbió y se adhiere el tejido pulmonar, colapsa. En la consolidación, el aire está ocupado por otra cosa, pus, tumor, detritus, cualquier otra circunstancia. En la telectasia, se pierde el aire, se desplaza y se reabsorbe. Es decir, pierdo ese tejido pulmonar. Entonces, como aquí lo vemos, esta es un área de atelectasia. Muy probablemente, las atelectasias la mayoría de veces son secuelas de consolidaciones o de procesos infecciosos neumónicos que van a hacer de que yo pierda el surfactante pulmonar, haya pérdida del tejido pulmonar y ese tejido se adhiera. Es decir, como si yo tuviera pegada el tejido dentro de mi pulmón. Es un colapso pulmonar.
No hay aire, es tejido pulmonar que se ha perdido y se ha colapsado y se ha reabsorbido. Causa importante, obstrucción bronquial por tapones mucosos, coágulos, cuerpos extraños, tumores broncogénicos, cicatrices bronquiales y sobre todo procesos infecciosos de origen neumónico. A veces por compresión extrínseca, tumores extrabronquiales que no permiten una adecuada entrada al pulmón son menos frecuentes. Pérdida del surfactante pulmonar, pero esto no ocurre en adultos, sino en niños, y es muy poco frecuente en adultos, es más, es muy infrecuente en adultos, a no ser de que tenga unas secuelas de una enfermedad fibroquística, y la pérdida de surfactante se presenta más en los síndromes de neonatos en prematurez. Y el colapso pulmonar por derrame pleural, neumotoras o toracoplastias, es decir, líquido en el pulmón que no recibió un tratamiento adecuado y hace que colapse esa parte del parénquima pulmonar. ¿Qué síntomas vamos a tener? Difícil porque miren que en comparación con el otro caso y con el otro síndrome, teníamos casi los mismos síntomas. Tos, disnea, dolor torácico, expectoración y puede cursar asintomático. Entonces casi que relativamente son los mismos síntomas del síndrome de consolidación y son los mismos síntomas en casi que todas las enfermedades pleuropulmonares. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en este paciente? El examen semiológico. A la inspección podríamos también tener algo similar al síndrome de consolidación. Retracción torácica, gajes, taquipnea, respiración superficial. En el, qué pena. Dime. Qué pena. En el caso del colapso pulmonar por derrame pleural, neumotórax, ¿siempre se dan atelectasias? Yo, como les expliqué ahorita, si no se hace un tratamiento temprano y adecuado, sí pueden haber atelectasias en la mayoría de los casos como una secuela o como un compromiso posterior del evento clínico. Si yo tengo un derrame pleural y no le hago una toracentesis adecuada o no le hago una toracostomía, es decir, no paso un tubo de tórax para drenar eso, definitivamente esa presencia de líquido va a hacer que haya isquemia de los tejidos y pérdida del tejido parenquimatoso. Pero eso no es agudo, esos son cambios crónicos. Entonces, la atelectasia usualmente son las secuelas de lesiones intraparenquimatosas o pleurales que no se manejaron de manera adecuada o que no se pudieron resolver, porque a veces sí hacemos el manejo adecuado, pero no se resuelve el problema. Entonces, sí podría ser secundario a eso. Doctor, yo tengo otra pregunta con respecto a eso. ¿Sí? Usted dice la atelectasia es un colapso pulmonar que se adhiere al tejido pulmonar y son secuelas a consolidaciones. Sí. O sea, primero tiene que haber una consolidación y después una atelectasia. Sí, primero sea, siempre tiene que haber. La atelectasia nunca es un proceso súbito. La atelectasia es una secuela de algo. O sea, pero entonces tiene que haber siempre los síntomas de disnea, dolor torácico, porque ¿Siempre? no aparece dolor torácico como atelectasia, en la atelectasia. ¿Cómo? O sea, los síntomas de la consolidación son disnea, dolor torácico, tos, expectoración, hemoptisis, fiebre. ¿Por qué Porque no no aparece dolor aparece. torácico? Sí, Recuerden que la atelectasia, como se los mencioné ahorita, y me voy a devolver, hay una obstrucción por pérdida, bueno, es decir, hay una reabsorción y hay una lesión del parénquima pulmonar. Si yo tengo una lesión de un tejido, yo pierdo la capacidad de irrigación e inervación. Y si yo no tengo inervación, no tengo forma de conducir dolor. ok, entiendo. Sí, señor. Continuemos. Entonces, voy aquí. A la inspección que vamos a ver en este paciente, algo similar a la consolidación, pero en este paciente, a diferencia de la consolidación... ¿Podría repetir lo del dolor, por favor? Lo que pasa es que el dolor, yo tengo una característica importante para transmitir el dolor, y el dolor solo se transmite a través de las vías nerviosas. Si yo no tengo una vía nerviosa viva, ya no va a haber transmisión del dolor. Por ejemplo, un paciente que tenga una necrosis periférica en un miembro no va a tener ningún tipo de sensibilidad porque el nervio está muerto. Lo mismo puede pasar en las atelectasias o en los síndromes, o en este síndrome atelectásico pulmonar. El tejido ya se condensó, el tejido se reabsorbió y hay una pérdida de la vitalidad dentro del parénquima torácico. O sea, el Pero es una tejido que pérdida es la atelectasia ya es como un tejido muerto. por decirlo así, es un tejido muerto. Si es tejido muerto alrededor de tejido vivo. Lo que pasa es que no genera fenómenos necróticos severos como sí podría ocurrir en un tumor. Pero en realidad no hay transmisión del dolor porque no hay terminaciones nerviosas viables. Eso es lo que sucede. Listo. Como este tejido o como este colapso, este pulmón está colapsado, pues entonces si yo voy a hacer semiológicamente prueba de vibración vocal, está disminuida o está abolida. Y la expansión va a estar disminuida porque es simplemente un síndrome donde hay obstrucción del paso del
del aire. Entonces, importante en la auscultación de la atelectasia, no hay broncofonía, no hay pectoriloquia y no hay pectoriloquia fona. Es decir, la única o el único síndrome semiológico que me hace broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona es la consolidación. De resto, ningún otro síndrome clínico. Entonces, por eso es importante en la auscultación de los pacientes con disnea, con expectoración o con cualquier otro signo de que haya una lesión intraparenquimatosa pulmonar, hacer la auscultación de la voz a través del fonendoscopio, porque no hay transmisión de sonido en la atelectasia. Solo hay transmisión de sonido y mejoría de la transmisión si hay pectoriloquia, es decir, en los síndromes de consolidación. Bueno, aquí vemos unos casos muy importantes de atelectasia. Esto es una radiografía de tórax. Aquí vemos cómo hay un colapso en la cisura que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo del paciente. Y aquí podemos ver en una tomografía cómo hay un segmento que está colapsado y que simplemente se retrae y se pierde este tejido vital. Esto es una corte coronal de una atelectasia en un paciente con una tomografía torácica. Dentro de los síndromes que más se están frecuentemente presentando con esto son la neumonía en nuestro medio y algunos quistes que también están generando atelectasia. Pero la neumonía en Colombia es la causa más importante de atelectasia que existe. Listo. Sigamos. Ahora viene otro síndrome semiológico respiratorio, que es el síndrome cavitario. ¿Qué es un síndrome cavitario? Son signos semiológicos que conducen a una excavación pulmonar. Aquí hay necrosis, reblandecimiento y eliminación del tejido. ¿Cómo diferencio esto de la atelectasia? Porque decían, bueno, en el otro también hay necrosis, pero aquí no hay colapso pulmonar, aquí el pulmón se excava, es decir, queda una caverna, una cueva dentro del pulmón. Y esto lo hacen unas patologías muy específicas, no es secular. Esto es una patología específica que lo que me hace es cavitar, excavar el pulmón y generar fenómenos de necrosis y eliminación del tejido. Es decir, el tejido se pierde secundario a algo que está ocupando ese espacio y que lo está necrosando. ¿Cuál es la causa más frecuente de estas cavernas? La tuberculosis. Es más, es casi de las pocas enfermedades en pacientes inmunocompetentes, es decir, que tengan respuesta inmune adecuada, que puedan generar cavitaciones. En algunos pacientes inmunosuprimidos con VIH o cualquier otro tipo de patología inmunosupresora, otros agentes patógenos pueden generar estas cavitaciones. El histoplasma es otra causa muy frecuente. Pero una persona dentro de límites normales sana, casi que la única causa de cavernas son la presencia de tuberculosis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el agente infeccioso, se deposita en el parénquima pulmonar, empieza a producir necrosis del tejido, hay una inflamación, elimina el árbol bronquial y genera cavernas dentro del parénquima pulmonar. Y el tejido no se colapsa, queda el espacio muerto intraparenquimatoso, que es la diferencia anatómica con la atelectasia. En la atelectasia hay pérdida del tejido, pero el tejido pulmonar se colapsa. En cambio, en el síndrome cavitario, hay pérdida del tejido, hay necrosis, pero no se colapsa el tejido pulmonar, sino que queda una caverna o una cueva dentro de él. Aquí veríamos más o menos cómo se produce. La tuberculosis generalmente empieza a generar cavernas en los apex pulmonares. Entonces, primero hay invasión bacteriana en la parénquima pulmonar, empieza a generar necrosis y esta necrosis deja estas cavernas o cuevas en el tejido pulmonar sin que éste se colapse y persiste una fibrosis permanente sobre ellos. Y por eso es que no se colapsa, porque dentro de esta caverna hay gran cantidad de fibrosis. Y esa es la esencia de la fisiopatología de la tuberculosis tardía en los pacientes que no han recibido un tratamiento adecuado o que suspenden el tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Tos con expectoración, y aquí la expectoración la mayoría de las veces sí es hemoptoica. Esputo numular. Semiológicamente el esputo numular se define como el esputo en forma de moneda, como redondeado. ¿Por qué? Porque el esputo coge la forma de la caverna de donde salió. Cuando el paciente ya tiene diagnóstico sospechamos de tuberculosis, hay que asociar los otros síntomas, que son extrarrespiratorios: cansancio, fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso y diaforesis nocturna. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene tos, que está expectorando numular y que tiene por lo menos uno o dos de estos síntomas, tiene una tuberculosis hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué va a pasar? Por ejemplo, en esta radiografía, aquí vemos un ejemplo de una caverna que está en todo el lóbulo, en el inicio del lóbulo superior derecho de este paciente. O sea que este paciente ya tiene una secuela cavernosa tuberculosa.
Doctor, una pregunta. Dime. Cuando dice que es un síndrome secular, ¿a qué se refiere? ¿Que no es un síndrome secular? Cuando yo me refiero a un síndrome secular, secular es una secuela, es decir, que muchas enfermedades pueden llevarlo a ese destino final, por decirlo así, o a ese hallazgo. Si hablamos de atelectasia, una atelectasia la puede generar muchas cosas. No es la causa primaria. En cambio, el síndrome cavernoso, la causa primaria es un proceso infeccioso de origen tuberculoso en la mayoría de los casos. Entonces no es una secuela, es parte del desarrollo histórico o del evento histórico de la enfermedad. ¿Listo? Entonces, a la inspección, ¿qué vamos a encontrar? Como es un paciente que está anoréxico, que tiene aforesis nocturna, que ha perdido peso, entonces vamos a encontrar un tórax adelgazado. Usualmente, si es infeccioso, algunos tumores generan cavernas, pero son muy pocos. En realidad, la mayoría de tumores generan desconsolidaciones. Movilidad torácica disminuida, obviamente, porque el paciente pierde parénquima pulmonar y la caverna hace que haya disminución de la mecánica ventilatoria de ese hemitórax. Disnea, cianosis, esto ya es más terminal, polipnea o taquipnea. Recuerden que taquipnea es respirar rápido y polipnea es una respiración más superficial. Hemoptisis, como se los mencioné, tirajes supraclaviculares, intercostales y subcostales. Entonces, aquí, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico diferencial con los dos síndromes anteriores? Auscultación del paciente, pero es muy importante en el síndrome cavernoso que hay más compromiso del estado general del paciente. Pérdida de peso, fiebre y diaforesis de predominio nocturno. Bueno, ¿qué más podemos encontrar? Esto que dice aquí, que hay que empezar con los términos semiológicos, amplexación disminuida. La amplexación, semiológicamente, es la disminución de la expansión a nivel antero-posterior del tórax. Es muy frecuente en síndrome cavitarios o en neumonías agudas en algunos pacientes. Como este paciente tiene una caverna o tiene una cueva, las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, pero a la palpación, a la auscultación, las vibraciones vocales no suenan. ¿Por qué la vibración está aumentada solo a la palpación? Porque tenemos una caverna o un espacio hueco adicional vacío dentro de mi pulmón, pero que está rodeado de fibrosis. Entonces, por eso auscultatoriamente no hay pectoriloquia ni broncotocofonía, pero a la palpación sí hay vibraciones focales. A la percusión, hay timpanismo donde hay cavernas. Donde no hay cavernas, puede haber matidez o submatidez por fibrosis. El murmullo vesicular está disminuido y aquí encontramos los famosos soplos anfóricos o cavitarios, que es cuando auscultamos el punto exacto donde está la caverna, va a sonar como si estuviera soplando por un tubo. ¿Cuál es la diferencia del soplo anfórico con respecto al tubárico? Que el tiempo de auscultación del sonido es mucho más corto. Cuando yo tengo un soplo tubárico, yo escucho durante toda la fase inspiratoria y expiratoria del paciente cómo el aire pasa a través de ese tubo. El del soplo anfórico, yo escucho un muy corto lapso de tiempo del paso del aire durante la fase inspiratoria y expiratoria. Bueno, en el síndrome cavitario, esto ya es más clínico. ¿Qué podemos encontrar radiológicamente? Perdón. Hiperclaridad o hiperluminiscencia, que es como se ve esto acá. Si yo empiezo a mirar, tiene una caverna con bordes definidos en el lóbulo inferior derecho de este pulmón. Usualmente puedo medir el tamaño, la localización y a veces hay o no niveles hidroaéreos. ¿A qué me refiero con eso? En que mire que tengo dos densidades radiológicas dentro de la misma cavidad. Esto es porque aquí tengo líquido y aquí tengo aire dentro de esa caverna. Y este líquido puede corresponder o a fibrosis, o a pus, o a todas las anteriores. Pueden formarse abscesos dentro de ellos. Y esta es la famosa imagen en canasta, donde vemos una imagen redondeada con bordes definidos con dos densidades radiológicas. Esto es lo que nosotros denominamos imagen en canasta, radiológicamente. ¿Qué más vemos? Hiperclaridades, pueden haber bulas. ¿Qué es una bula? Una burbuja de aire dentro del pulmón. Y el problema o la secuela de estas bulas o de estos neumatoceles es que se pueden romper y generar un neumotórax espontáneo en el paciente. Es más, es la causa más importante de neumotórax espontáneos en los pacientes. La ruptura de quistes o de neumatoceles secundarios a tuberculosis. Bueno, y después llega, por último, dentro de estos síndromes, el síndrome de rarefacción. ¿Qué es el síndrome de rarefacción? Simplemente es el efecto de los pacientes que cursan con enfisema pulmonar. La rarefacción son los hallazgos pulmonares en los pacientes crónicos, especialmente en los epocosos o en los pacientes asmáticos o en los que tienen enfermedad pulmonar intersticial difusa, es decir, enfermedades crónicas que me cambian la anatomía y el parénquima del pulmón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un paciente
que va a tener una disminución del murmullo vesicular, una disminución de los movimientos respiratorios, que su parénquima pulmonar está enfisematoso, es decir, es poco funcional, pero que en pocas palabras estos pacientes tienen cambios crónicos que hacen que el pulmón funcione de una manera inadecuada sin hallazgos específicos en el parénquima. Me explico. Si yo tengo la consolidación, voy a encontrar un sitio donde el aire es reemplazado por otra sustancia. Si yo tengo un síndrome atelectásico, va a haber un colapso pulmonar. Si yo tengo un síndrome cavernoso, el pulmón va a estar perforado por una cueva. En el síndrome de rarefacción, todo el parénquima pulmonar está comprometido por procesos crónicos patológicos, especialmente EPOC. Entonces, este paciente lo que va a tener semiológicamente son cambios anatómicos que quieren compensar esa disfunción pulmonar. Y es donde encontramos el paciente con tórax en tonel, que tiene que hacer tanto esfuerzo para respirar todo el tiempo que aumenta el diámetro anteroposterior de su tórax. Esto se presenta en síndrome de rarefacción. ¿Qué vamos a encontrar en la palpación? Una disminución de la voz en ambos pulmonares, un aumento de la sonoridad, es decir, empieza a haber retención de aire porque no todo el parénquima pulmonar es funcional. Entonces empieza a acumular aire en algunos sitios donde el alveolo ya no funciona. Y a la auscultación, simplemente ruidos respiratorios disminuidos en ambos lados. El síndrome de rarefacción es bilateral y es simétrico. También ocurre, se me olvidó decirles, en los pacientes fumadores crónicos. Es decir, este es el síndrome de los pacientes que tienen los pulmones deteriorados por cigarrillo o por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma o enfermedad pulmonar intersticial difusa. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Enfisema en diferentes sitios anatómicos. Centro lobulillar, panlobulillar o lobar infantil, que es rarísimo, pero que se presenta más en los pacientes infantes con fibrosis quística. ¿A qué me refiero con centro lobulillar, distal o panlobulillar? De que el enfisema, o sea, los cambios tróficos, o los cambios atróficos más bien, en los pacientes que tienen enfermedades crónicas pulmonares, empiezan del centro a la periferia usualmente. Bueno, entonces ya explico un poco más. Esta radiografía nos orienta un poco más a cómo es el síndrome de rarefacción. Entonces tenemos dos pulmones que radiológicamente no se ven normales. Si comparamos con los otros pulmones de las otras radiografías, veíamos que estaban como más oscuritos, o sea, tenían mucha más radiolucidez. ¿Qué pasa con estos pulmones? Por los cambios crónicos que han tenido, el parénquima se vuelve fibroso, menos funcional, la unidad alveolo-capilar es menos funcional y cada vez vemos menos aire funcional en ellos, o sea, cada vez vemos más blanco el pulmón y menos negrito, o sea, menos oxígeno. ¿Qué es lo que pasa? Que la trama vascular está muy poco definida, hay mucha atrofia y un corazón pequeño, un corazón en gota. ¿Por qué? Porque el pulmón, por su efecto enfisematoso, tiene que inflarse más de lo normal para poder hacer o aumentar su capacitancia de oxígeno. Aquí vemos en este paciente con un síndrome de esta categoría, y es que en esta radiografía vemos lo que nosotros llamamos radiológicamente un atrapamiento de aire. Este es el esternón, detrás del esternón hay aire, y esta es la columna vertebral, y por encima del diafragma y por delante de la columna también hay aire atrapado. ¿Qué pasa? Que lo que les voy a señalar, esto sería nuestro pulmón funcional que está perdiendo toda su capacidad periférica para hacer intercambio alveolar capilar. Estos son cambios crónicos en pacientes que tienen enfermedades pulmonares. Se abren los espacios intercostales, se horizontalizan, los hemidiafragmas se aplanan, es decir, hay cambios tróficos anatómicos para compensar esa disminución del intercambio alveolar capilar en los pacientes crónicos. Aquí vemos otro más, esta es un paciente femenina, estas líneas de aquí que se ven son las líneas mamarias, pero vemos un paciente que tiene atrapamiento de aire al frente de la columna y que tiene un área funcional o un área oscurita, por decirlo así, en los pulmones mucho más disminuida que en un paciente con una radiografía normal. Listo. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Después tenemos los síndromes semiológicos respiratorios que ya no van a ser por lesiones intraparenquimatosas, sino pleurales. Y tenemos uno muy importante que es el síndrome de derrame pleural. ¿Qué es un derrame pleural? Acumulación de líquido en la cavidad pleural. Recuerden que tenemos dos pleuras. Tenemos una pleura parietal y una pleura visceral. Y el derrame pleural es la presencia de líquido entre una pleura y otra. ¿Qué tipo de líquido podemos tener ahí? Muchísimos.
Pero desde el punto de vista bioquímico podemos tener dos tipos de compuestos de líquido, exsudado o trasudado. Ya les explico qué es cada uno. ¿Qué es el trasudado? Es el líquido que se produce por una alteración coloidoncótica en el espacio pleural. Me explico. Son los pacientes que tienen enfermedades que haya acumulación de líquido o tercer espacio de origen ya sea cardíaco o por desnutrición o por un aumento de la presión intraabdominal como ocurre en la cirrosis, que son los fenómenos de hipertensión portal. Es decir, tengo líquido acumulado en todo el cuerpo y no soy capaz de compensar esa presión osmótica fuera de mi pulmón y hace que el líquido entre a él. Esos son los trasudados. En la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, yo tengo un corazón derecho que es disfuncional, el ventrículo derecho no es capaz con toda la sangre que está absorbiendo, es decir, con toda la precarga, este líquido empieza a extravasarse, primero en los miembros inferiores, por eso la insuficiencia cardíaca da edema en miembros inferiores, después se va a salir a la cavidad peritoneal y me va a producir ascitis, y este líquido tiene que seguir saliendo del espacio intravascular porque la presión no me da, porque no tengo un corazón funcional, y se va a pasar al espacio pulmonar y me produce un derrame pleural. ¿Qué pasa en la hipoalbuminemia en los pacientes desnutridos? Lo mismo. Hay una diferencia osmótica y oncótica que me impide que el líquido esté todo el tiempo en el espacio intravascular y me lo saca al espacio extracelular. Y con la cirrosis pasa algo similar que con la insuficiencia cardíaca. Hay un fenómeno de hipertensión portal que me hace que el sistema cava no sea capaz de sostener todo el líquido que viene de mi hipercarga y se vaya a salir al espacio extracelular. Eso es el trasudado. Pero existen otras patologías propias que me pueden producir líquido sin alterarme el sistema cardíaco. La neumonía. ¿Cómo la neumonía me puede generar líquido en el pulmón? Pues simplemente hay un colapso alveolo capilar y las presiones van a hacer de que el líquido se me salga del pulmón y se deposite en la pleura. ¿Qué tipos de neumonías? Bacterianas, la mayoría, pero también las blastomicosis, coccidioidomicosis, tuberculosis, histoplasmosis, es decir, las neumonías de origen bacteriano, micótico y algunas virales pueden generar exudado. Presencia de líquido de origen pulmonar a nivel del espacio pleural. Ese es el exudado. Hay algunas lesiones extrapulmonares que me pueden producir líquido en el espacio pleural. ¿Qué lesiones extrapulmonares? Obvio, lesiones cardíacas, sobre todo pacientes postquirúrgicos cardíacos, pacientes con tumores, pacientes con tromboembolismo pulmonar, en algunos pacientes con pancreatitis, pero la fisiopatología del exudado de la pancreatitis es diferente a la del trasudado. ¿Por qué es diferente en la pancreatitis? Porque la pancreatitis me va a producir fenómenos de acidosis láctica que me alteran la dinámica ventilatoria de los pacientes. Pero en sí, el exudado se refiere a que el líquido es desde el parénquima pulmonar hacia el espacio pleural. Y el trasudado es porque hay alteraciones de la presión oncótica y osmótica de origen no pulmonar que me van a afectar el espacio pleural. Algunos medicamentos, como la hidralazina y la isoniazida, pueden producir exudado, pero también porque hacen cierto tipo de alteración en la superficie de membrana del endotelio. Bueno, ¿qué pasa cuando un paciente tiene un derrame pleural? Genera dolor. ¿Por qué? Porque el parénquima pulmonar está siendo desplazado por la pleura y eso me va a activar las terminaciones nerviosas de la pleura visceral. La parietal no tiene terminaciones nerviosas. Tos seca persistente. Y tengamos en cuenta de que en los otros síndromes que ya habíamos visto, como en la consolidación, como en la telectasia y la cavitación, la tos era productiva y hemoptoica. En este caso, la tos es persistente. Y como síntoma patognomónico en nuestras enfermedades respiratorias, disnea. Y también podemos encontrar trepopnea. ¿Alguien sabe qué es trepopnea? Doctor, creo que es cuando el paciente se acuesta en el lado en donde está el derrame para disminuir el dolor y para mejorar la ventilación. Exacto. Pero es al revés. No se acuesta en el lado donde está el derrame, porque si se acuesta en el lado donde está el derrame va a ser más disnea. Entonces busca una compensación contralateral al sitio donde está el derrame. Entonces si yo tengo un derrame derecho y me acuesto sobre ese lado, pues me va a doler. Entonces yo me acuesto sobre el lado izquierdo para que ese líquido se desplace más y genere menos presión sobre el parénquima. Pero sí, esa es la idea, es cambiar de posiciones, especialmente en decúbito lateral, opuestos al sitio donde tengo el derrame pleural. Bueno,
Entonces, a la inspección, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Ponerlo en decúbito lateral sobre está el derrame y empezarlo a revisar a ver si hay una disminución de la expansión pulmonar. Cuando yo tengo un derrame pleural muy grande, sobre todo de predominio izquierdo, el choque de punta se va a desplazar contralateralmente. Pero es cuando tengo derrames pleurales superiores al 30% de, el espacio de la cavidad pulmonar, de la cavidad torácica, perdón. Entonces, además de que si yo tengo un derrame pleural superior al 30%, tengo que hacerle un procedimiento quirúrgico para hacer un drenaje de ese derrame. Inferiores al 20 o 30%, a veces intentamos manejo médico, pero superior al 30%, siempre el manejo es quirúrgico. Toracostomía, toracotomía, cualquiera de los dos, es decir, tubo de tórax o inspección abierta del tórax, pero de preferencia hacemos un sistema de drenaje cerrado, como es la toracostomía. La respiración costal superior, es decir, el paciente hace una respiración más superficial en el sitio donde tiene el derrame, aumenta la frecuencia respiratoria, podría haber un abombamiento del emitórax afectado, pero no siempre es muy frecuente, y obviamente hay disminución de la movilidad respiratoria en el lado donde tengo el derrame pleural. Obviamente, como tengo líquido, las vibraciones vocales van a aumentar en la parte superior del derrame, y donde está el derrame no van a haber vibraciones vocales, y la expansión de la base en ese paciente va a estar afectada. Usualmente los derrames pleurales son basales, pero no es norma. ¿Cuándo yo podría tener un derrame que no sea basal? Por ejemplo, si yo tengo un tumor que me está afectando la base del pulmón, el derrame pleural podría estar por encima de la base de ese tumor. Entonces, por eso no es regla que sean basales. El derrame pleural obviamente va a seguir la gravedad, pero no siempre va a estar en la base del pulmón, o a veces puede estar en los ápex cuando yo tengo un compromiso ocupacional en alguna parte más baja de mi parénquima pulmonar. Bueno, a la percusión, obvio, tengo líquido, tiene que haber matidez y tengo que delimitar esa matidez a través de la percusión. Y hay desaparición del espacio de Traub, o sea, cuando hay derrames pleurales izquierdos. ¿Qué es el espacio de Traub? Día 1, son 38. Alcanzan a buscar en Google. ¿Ah? Es el espacio de la cámara gástrica. Sí, señorita, muy bien. ¿Y por qué siempre responde la misma? Entonces, el espacio de Traub o el espacio de la cámara gástrica en los derrames izquierdos, obviamente el pulmón como mecanismo compensatorio del diafragma busca para dónde expandir. En el lado derecho no van a poder desplazar el hígado, aunque en algunos casos hay tanta presión que sí lo expande, pero es mucho más fácil desplazar la cámara gástrica que tiene un contenido gaseoso que desplazar el hígado al lado derecho. Pero sí, eso es lo que pasa con estos pacientes. Entonces, importante cuando vamos a percutir a un paciente siempre es hacer percusión, tanto en la región anterior como en la región posterior del tórax. Y siempre vamos a buscar matidez cuando estamos con una sospecha de derrame pleural. Bueno, sigamos. A la auscultación podemos encontrar un murmullo vesicular rudo en el sitio donde no está el derrame, pero no es patognomónico, no siempre se presenta. Hay un soplo expiratorio en E, o sea, el broncoegofonía, pero solo en el borde superior del derrame. Es decir, hay un ensanchamiento de la pleura y eso hace que haya, durante la expiración, un aumento de la refracción respiratoria de la voz. Y obviamente, pues si tenemos lleno de líquido el pulmón, pues va a haber ausencia del murmullo vesicular y no va a haber auscultación de la voz. Recuerden que la voz solo se ausculta y mejora el claro vocal en los síndromes de consolidación. De resto, en todos los otros síndromes pleuropulmonares, la voz no se ausculta. Y en la cavitación se ausculta, pero se acorta en la fase inspiratoria y en la fase expiratoria. Ahí vamos repasando todo. Bueno, aquí tenemos una imagen radiológica donde vemos un paciente que tiene claramente aquí no vemos la línea diafragmática inferior izquierda y vemos presencia de radioopacidad en la base pulmonar izquierda. Entonces este paciente muy probablemente tenga un derrame pleural izquierdo. ¿Qué tipo de líquido tiene? Habría que mirar la clínica del paciente para saber si es una sospecha de un exudado o si es un trasudado. Aquí se vería en la tomografía. ¿Por qué en la tomografía se ve así? Pues esta es la columna vertebral, estos son los arcos costales posteriores. Entonces, si yo acuesto al paciente, obviamente el líquido se me va a ir hacia abajo como en la gravedad y el aire que se ve negrito va a quedar en la parte superior. Esta es la cámara gástrica, este es el hígado y esta es la cámara gástrica.
Bueno, y aquí se vería, si lo hiciéramos una ecografía, en un paciente con un derrame pleural. Bueno, entonces, vamos a repasar un poquito el diagnóstico diferencial entre condensación, atelectasia y derrame pleural. Repaso rápido, ¿cómo está la inspección? La condensación, polipnea y cianosis. En la atelectasia, retracciones de los hemitórax, también hay polipnea, también hay cianosis. Y en el derrame pleural hay abombamiento, no hay retracción del hemitórax, sino que hay abombamiento. En todos hay respiración superficial y en todos hay taquipnea. O sea que en la inspección es casi imposible decir si el paciente tiene un derrame, una atelectasia o una condensación. En la palpación ya empiezan a cambiar las características semiológicas y en la condensación aumentan las vibraciones vocales. En el derrame pleural también, pero en un límite superior del derrame. O sea que ya empezamos semiológicamente a encontrar una diferencia. La percusión definitivamente es mate en el límite superior. Es decir, si yo tengo un derrame pleural, hay matidez en la base pulmonar, pero también lo puedo tener en la condensación y también lo puedo tener en la atelectasia. O sea que es casi imposible a través de la percusión determinar si un paciente tiene un derrame pleural, una atelectasia o una condensación. Pero a la auscultación sí hay signos semiológicos que me van a orientar mucho más a diferenciar estas tres patologías o estos tres síndromes. Lo que les mencioné ahorita, importantísimo, auscultación de la voz. Si hay broncofonía o pectoriloquia, siempre es una consolidación hasta que se demuestre lo contrario. Y el soplo tubárico, como se los mencioné ahorita. En la atelectasia no suena nada. Y en el derrame pleural hay murmullo vesicular rudo donde no está el derrame y en donde está el derrame no se escucha nada, hay silencio respiratorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para saber cómo diferenciar de estos tres? Nos vamos a ayudar de la anamnesis y de los signos clínicos del paciente. Si tiene fiebre, si no ha tenido fiebre, si tiene antecedente de trauma, si tiene otras patologías asociadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que dice que lleva 8 días con dificultad respiratoria, que tiene tos seca, que tiene edemas miembros inferiores, que tiene antecedente de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ustedes en qué pensarían? ¿Consolidación, atelectasia o derrame? Tos seca, 15 días de evolución de disnea, edemas miembros inferiores y a la auscultación tiene murmullo vesicular ausente en ambas bases pulmonares. ¿Qué tiene? Derrame Un pleural. Derrame derrame. pleural, muy bien, muy probablemente tenga un trasudado secundario a insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, sí es posible orientar clínicamente a un paciente, pero a través de una muy buena anamnesis y orientándonos en las comorbilidades que tengan nuestros pacientes. Doctor, una pregunta. ¿Un trasudado causa fiebre? Derrame Depende. pleural. Ujú. Un trasudado sí podría causar fiebre dependiendo de la etiología. Si tengo un paciente con una pancreatitis, la pancreatitis podría generarme fiebre. Algunas entidades tumorales podrían generar fiebre, sobre todo porque se pueden abscedar o pueden haber microabscesos dentro del tumor, que es muy frecuente en los tumores pulmonares. Entonces, no es tan frecuente, pero no puedo descartar que un paciente no tenga un trasudado un exudado porque tenga fiebre. Es en casos muy extremos, pero sí se puede presentar. Gracias, doctor. Listo. Bueno, sigamos. ¿Qué otros síndromes clínicos semiológicos respiratorios? El neumotórax. Yo creo que el neumotórax es la parte favorita de todos los que somos médicos urgenciólogos porque eso implica pasar un tubo de tórax y a uno le encanta. Entonces, ¿qué es un neumotórax? Es el ingreso del aire a la cavidad pleural con colapso del parénquima pulmonar. Mejor dicho, es como si yo tuviera un derrame pleural de aire. Literalmente es eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el aire me va a desplazar el parénquima pulmonar y me lo va a colapsar. Y la única forma de que ese aire que está por fuera del pulmón, pero entre la cavidad torácica, salga, es drenándolo. ¿A través de qué? Una toracostomía. Entonces, ese es el neumotórax. Y ya podemos tener varios agentes etiológicos en el neumotórax. Existen neumotórax espontáneos, neumotórax traumáticos y neumotórax del recién nacido. En el recién nacido lo dejo mencionado y se los dejo en un futuro para pediatría, porque realmente mi especialidad es de los 14 años hacia arriba y de ahí para abajo sé lo mismo que ustedes. Algún día fui médico general, gracias a Dios ya no. Entonces, neumotórax espontáneo se produce por burbujas subpleurales, enfisema o TBC. Lo que yo les explicaba ahorita cuando hablábamos de los síndromes de cavitación. Si a mí se me rompe una bula, o se me rompe una burbuja, o se me rompe una caverna, esas que están llenas de fibrosis en el pulmón,
eso me va a perforar la pleura y va a hacer que el aire se salga literal del pulmón y quede en el espacio pleural. ¿Esto qué va a hacer? Que el paciente genere un neumotórax espontáneo. Principal característica del neumotórax espontáneo, dificultad respiratoria, dolor intenso. Y cuando yo le hago un examen físico al paciente, tiene hipermatidez o hiperresonancia de semitórax. Claro, porque es que ya el aire está por fuera del pulmón. Y existen los neumotórax traumáticos, que pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. ¿Cuándo son abiertos? Pues que al paciente le meten una puñalada, así suene feo, le perforan el pulmón y ese aire se sale del parénquima pulmonar y va a quedar en el espacio pleural. Y el otro es que yo tengo un trauma directo sobre el tórax y me puede generar heridas intratorácicas, usualmente por fracturas costales. Es decir, tengo un trauma cerrado de tórax, una fractura costal y ese fragmento costal me perfora el pulmón y va a hacer que haga un neumotórax. Hay otros que son iatrogénicos, o sea, de origen médico o secundario a procedimientos médicos, que es cuando nosotros, por ejemplo, ponemos catéteres subclavios centrales, cuando hacemos reanimación cardiopulmonar y fracturamos costillas y generamos un neumotórax, cuando hacemos funciones diagnósticas como toracentesis para hacer estudio de derrame de líquido pleural, cuando yo quito un tubo de tórax de una manera inadecuada y hago que haya un escape de aire a nivel del espacio pleural. Son como las causas más importantes de neumotórax en nuestro medio. Entonces, lo que les mencionaba ahorita, síntomas, dolor intenso que aumenta con la respiración, tos seca persistente y como en todo lo que hemos visto, disnea. ¿Cómo está el paciente? Cianótico, taquipneico y el hemitórax que tiene el neumotórax va a limitarse su movilidad o va a estar paralizado. Entonces vamos a ver una asimetría en la movilización del tórax del paciente. En la auscultación no hay vibraciones vocales, disminución de la expansión del hemitórax y lo que les mencionaba ahorita, que es lo más importante para hacer diagnóstico del neumotórax a través de semiología, hipersonoridad o timpanismo. Entonces, si tengo un paciente disneico, cianótico y con un hemitórax hipersonoro, es decir, normalmente uno tiene un timpanismo pulmonar, que es el que a ustedes les queda de tarea estar revisándole a todos los de su casa. Y si vemos que suena mucho más timpánico, es decir, como si en realidad tuvieras un tambor dentro del tórax, sospecho de un neumotórax en ese paciente. Radiológicamente, ¿cómo lo vemos? Esto ya requiere un poquito más de experiencia clínica, pero aquí les doy un ejemplo. Esta es una hemitórax normal. Entonces vemos que ahí no está totalmente negro, tenemos un poquito de parénquima pulmonar y este es un paciente con neumotórax a tensión severo. Entonces vemos que está mucho más radioopaca esta imagen, radiolúcida, perdón. Es decir, esto chiquitico que les voy a limitar es el pulmón y el resto es el aire que salió del pulmón y me lo colapsó. Esto es un neumotórax masivo. ¿Qué hay que hacer? Tubo de tórax. Aquí esta radiografía se ve mucho más clara. Este es un parénquima pulmonar normal y este es un pulmón que está colapsado y todo esto que vemos afuera es el aire que está colapsando el pulmón en un neumotórax. Bueno, hay unos síndromes clínicos semiológicos un poco diferentes que no están descritos en todos los libros, pero simplemente los vamos a mencionar de manera rápida. Síndrome de obstrucción de la vía aérea superior. ¿Qué es la obstrucción? Es un estrechamiento de la vía aérea en el trayecto desde las fosas nasales y la boca hasta la carina. Este es vía aérea superior. La vía aérea superior es hasta la carina. ¿Cuáles pueden ser las causas de la obstrucción de la vía aérea superior? Congénitas, pacientes con malformaciones anatómicas en el tracto digestivo superior, inflamatorias. Inflamatorias a veces pueden ser respuestas anafilácticas, alergia a alimentos sobre todo, tumorales, tumores de lengua, tumores de boca, tumores de faringe, tumores de tiroides, tumores de cuerdas vocales, tumores de tráquea, tumores de esófago. ¿Cómo sé que un paciente o sospecho que tenga un síndrome de obstrucción de la vía aérea superior? Aleteo nasal, sobre todo en los niños, tirajes supraclaviculares, en estos casos si es por vía aérea superior, reapnea inspiratoria, es decir, el paciente se demora mucho más para inspirar, y cianosis. Bueno, y el síndrome de obstrucción de la vía aérea inferior, el otro era superior, perdón, el inferior es desde la carina hasta los bronquios terminales. También, ¿qué causas podemos tener? Congénitas, inflamatorias, las mismas que les expliqué ahorita, tumorales, pero aquí ya los tumores van a ser tumores de tráquea, tumores pulmonares, tumores incluso gástricos a veces pueden generar obstrucción de la vía aérea superior, o pacientes asmáticos en crisis de broncoespasmo severo, epocosos enfisematosos en crisis de broncoespasmo severo,
bronquiolitis, que es un fenómeno inflamatorio de las vías aéreas inferiores en los niños, especialmente generado por el virus sincitial respiratorio, o bronquiectasias. ¿Qué síntomas pueden tener estos pacientes? Disnea, como en todos los síndromes pleuropulmonares, tos post-disnea. Entonces, el paciente que tiene dificultad respiratoria y cuando intenta inspirar, tose. Eso es un signo de que puede haber una obstrucción de la vía aérea. El esputo es escaso porque obviamente no va a poder expectorar porque hay algo que está obstruyendo, no solo el aire, sino la capacidad de eliminar cualquier cuerpo extraño de detritus celular en el parénquima pulmonar. Infecciones bronquiales son poco frecuentes, sobre todo si es de origen tumoral, e insuficiencia respiratoria, pero la insuficiencia respiratoria es porque ya definitivamente la vía aérea está muy tapada y el paciente está en una etapa terminal de una obstrucción, usualmente de origen oncológico. Estos son los pacientes famosos sopladores rosados, enfisematosos. Entonces, ¿cómo sería o cuál sería el síndrome asociado a una obstrucción crónica de la vía inferior de los pacientes? Pues entonces, estos pacientes tendrían una enfisema crónico. Bueno, sigamos. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene enfisema o un predominio de enfisema en el examen físico? Hábito asténico, es decir, pacientes mantienen todo el tiempo decaídos, sin fuerza, pérdida de peso, uso de músculos accesorios respiratorios, es decir, son pacientes que nosotros en términos médicos llamamos emacinados, deteriorados, desnutridos. Son pacientes usualmente oncológicos que tienen tumores o que tienen EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica sin un manejo adecuado que van a hacer que generen unos cambios crónicos en estos pacientes. Inclinación anterior en posición de sentado, esto es para compensar un poquitico la obstrucción de la vía respiratoria. Ingurgitación yugular por aumento de la presión del corazón izquierdo, entonces empiezan a generar fenómenos de hipertensión pulmonar. Tórax en tonel, lo que es ahora ahorita en el último síndrome, que es una compensación anteroposterior frente a la hipoxia crónica, horizontalización de las costillas y tirajes en espacios intercostales inferiores. Pero cuando el paciente tiene una obstrucción no de tipo enfisematoso, sino bronquítico, entonces ya el paciente tiene un aspecto totalmente opuesto. ¿Cuál es el bronquítico crónico? La mayoría de las veces, pacientes epocosos que han tenido largos procesos de manejo con corticoides y que tienen periodos intermitentes de insuficiencia respiratoria, pero no es tan persistente como el paciente enfisematoso. Hábito pícnico, están comiendo todo el día, exceso de peso, cianosis. La frecuencia respiratoria es normal, pero en reposo, sin uso de músculos accesorios. Y en etapas tardías, estos pacientes son cianóticos, edematosos, con insuficiencia respiratoria, edemas periféricos. Entonces, los pacientes enfisematosos tienen estas características clínicas y los bronquíticos crónicos tienen estas características clínicas. Bueno, ¿por qué es importante saber cuando yo tengo una diferenciación entre un paciente enfisematoso o de predominio bronquítico? Porque estos son pacientes que nos vamos a tener en nuestro día a día y que vamos a encontrarnos todo el tiempo en la consulta diaria y en los servicios de hospitalización, que son los epocosos que han recibido tratamientos inadecuados, que son los pacientes fumadores crónicos que nunca suspendieron sus hábitos tabáquicos, y entonces vamos a tener estos dos tipos de hallazgos clínicos. Palpación, síndrome de Dressler, ¿quién sabe qué es eso? Nadie da, no alcanzan a buscar en Google. Les queda tarea síndrome de Dressler. Bueno. En la percusión, si yo tengo un paciente enfisematoso, recuerden que el patrón enfisematoso de los pacientes crónicos, que es lo que estamos viendo entre la diferenciación entre el enfisematoso y el bronquítico, es que hay una hiperresonancia con descenso, hay un colapso pulmonar y hay disminución de la matidez cardíaca. En cambio, el paciente bronquítico es un paciente que tiene una sonoridad normal a la percusión. Auscultatoriamente, el paciente enfisematoso tiene disminución del murmullo vesicular y sibila. En cambio, el paciente bronquítico tiene broncos gruesos, es decir, como si movilizara secreciones todo el tiempo en sus pulmones y también sibila. No todo lo que sibila es asma en adultos. En la mayoría de niños sí, pero en adultos no. Listo. Esto es ya un poquito de imágenes diagnósticas como para diferenciar un enfisema de una bronquitis, pero ni siquiera los neumólogos son capaces de diferenciarlos por radiografía, más como para efectos clínicos. Bueno, entonces, conclusión de todo lo que hicimos hoy. Lo más importante de un paciente con síndrome toracopulmonar
es hacer un diagnóstico clínico orientado primero con una anamnesis muy minuciosa en determinar cuáles son las características de la disnea, el tiempo de evolución de los síntomas, enfermedades o comorbilidades asociadas del paciente. Un examen físico muy cuidadoso donde empecemos a sacar astucia para encontrar hallazgos a la inspección, a la percusión, a la palpación y a la auscultación. Yo sé que los médicos somos felices poniéndonos el fonendoscopio, pero muchos diagnósticos de síndromes toracopulmonares los podemos hacer simplemente con percusión y con inspección. Y tomar una decisión adecuada basada en hallazgos adecuados y propios del paciente para poder tomar una respuesta terapéutica adecuada en hechos. ¿Listo, niños? Esto ha sido todo por hoy. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, insultos? Les voy a dar la cara para que puedan hacer más preguntas, para que al menos me puedan rajar ustedes. ¿Todo claro? Yo creo que sí. Doctor, una pregunta. En la pectoriloquía áfona, esa no la entendí muy bien cómo era. La pectoriloquia áfona. Lo que pasa es que uno puede encontrar como un signo semiológico la pectoriloquia, que es el aclaramiento de la voz en la auscultación pulmonar. En la áfona, ese aclaramiento se escucha mucho más cerca, es decir, yo escucho la voz mucho más cerca de lo que la debería escuchar. Es muy difícil si no te tengo un paciente al frente para demostrarte la diferencia entre una pectoriloquia áfona y una pectoriloquia normal. La forma más fácil es que cuando yo tengo un paciente con pectoriloquia, lo ausculto a nivel anterior y después posterior. Si es similar en la auscultación anterior y posterior, la vibración vocal es una pectoriloquia normal. Si en alguno de los dos puntos de auscultación, sea anterior o posterior, yo siento que la voz está más cerca, es áfona. Es decir, el sitio de auscultación y aclaramiento vocal está más cerca de la piel. Esa es la definición que dice Suros. Gracias. Ok. Doctor, una pregunta. Cuando estamos hablando del síndrome de derrame pleural, hay una parte de la inspección que decía que el choque de la punta desplazado contralateralmente, ¿a qué se refería? Lo que pasa es que si yo tengo un derrame, el choque de punta es donde yo escucho el sitio máximo de auscultación o de palpación del ventrículo izquierdo, o sea, la punta del corazón, el ápex cardíaco. En pacientes con textura muy delgada física, yo incluso puedo colocar mis dedos entre el cuarto y quinto y sexto espacio intercostal y sentir la punta del corazón. Si yo tengo líquido en el pulmón, si lo tengo en el lado izquierdo, el choque de punta, es decir, donde normalmente, que es la línea medio clavicular entre cuarto y quinto espacio intercostal, debo tener mi choque de punta. Si yo tengo líquido en el lado izquierdo del corazón, del pulmón, perdón, entonces se me va a desplazar la punta cardíaca hacia el otro lado. Entonces ya no lo voy a tener en la línea medio clavicular, sino que lo puedo tener un poco más hacia la derecha. Y por el contrario, si yo tengo un derrame pleural derecho, mi choque de punta se va a correr hacia la izquierda porque ese líquido me va a desplazar todo el mediastino e incluso el corazón. Entonces eso se refiere. Siempre tenemos que mirar que el ventrículo izquierdo en condiciones normales se palpa y se ausculta mucho mejor en el cuarto o quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Y se puede correr contralateral cuando yo tengo un derrame pleural. Listo, gracias. Bueno, por Doctor. aquí Jamel me estaba preguntando lo del síndrome de rarefacción. Bueno, el síndrome de rarefacción complementamos con la última parte de la presentación. Al igual yo ahorita por correo les mando la presentación, me manda alguno por WhatsApp, el representante me manda el correo y yo le envío toda la presentación. ¿Qué es el síndrome de rarefacción? Son los cambios crónicos pulmonares y los hallazgos semiológicos en los pacientes crónicos que yo puedo tener con patologías pleuropulmonares. Los síndromes de rarefacción se presentan en pacientes hipocosos, asmáticos y fumadores y podrían ser los síndromes de enfisema o bronquíticos. O son los cambios que yo encuentro semiológicos en un paciente que tenga una patología crónica. Por ejemplo, yo tengo un paciente fumador de hace 30 años. ¿Qué es el síndrome de ese paciente de tener un síndrome de rarefacción? Es decir, tiene hallazgos semiológicos y clínicos
que hacen que no tenga la auscultación, ni la percusión, ni la inspección normal de un paciente que no fume. Si yo tengo un paciente hipocoso, así no tenga un motivo de consulta por dificultad respiratoria, tiene un síndrome de rarefacción porque auscultatoriamente ese paciente no tiene un murmullo vesicular adecuado. De pronto la percusión tampoco porque tenga un enfisema pulmonar o un síndrome bronquítico crónico. Entonces el síndrome de rarefacción se refiere a los cambios crónicos que se presentan en los pacientes que tienen patologías o factores de riesgo para hacer una disminución de la mecánica ventilatoria pulmonar. ¿Más dudas, preguntas? Doctor, yo, una pregunta, que si la condensación, el derrame pleural y el neumotórax causan dolor, el derrame pleural y el neumotórax tienen tos seca, Sí. entonces con lo otro yo ya puedo saber si tiene expectoración, Sí, pues, si tiene una neumonía. ¿Cierto? exacto, sí. Lo que pasa es que no todo lo que expectora, estamos viendo los síndromes con hallazgos semiológicos, pero no todo lo que expectora es una neumonía. Yo puedo tener, perdonen que lo exprese así, una gripa muy brava y expectorar, simplemente por escurrimiento posterior de las fosas nasales. Entonces, no todo lo que expectora es neumonía, pero si yo tengo un paciente con disnea, dolor torácico, expectoración y hallazgos semiológicos que me sugieran una consolidación, clínicamente ese paciente debe tener una neumonía sin hacer ningún otro apoyo diagnóstico. Ok, listo. Doctor, Pero ahí- Mariana, rarefacción y atelactasia, todos dos tienen que venir de secuelas. sí, son seculares. La rarefacción es mucho más crónico. La atelectasia también es, bueno, no es tan crónico como la rarefacción, pero sí. No hay una atelectasia primaria. La atelectasia siempre es secundario a algo. Gracias, doctor. John. Pero en el caso del derrame pleural, es que decía que en la inspección el paciente se acuesta de cúbito lateral sobre el derrame, pero estamos hablando del síndrome, bueno, no del síndrome, sino del signo clínico que ellos se acuestan en el lado contrapuesto, ¿cierto? Sí, ¿Eso de acostarlos sobre el lado del derrame no les causaría más dolor? sí, por eso uno tiene que acostarlo sobre el lado opuesto y si el paciente refiere mejoría del dolor, el signo es positivo. Pero hay que evitar maniobras dolorosas en el paciente. Cuando uno ve abdomen, o por ejemplo, si uno tiene una sospecha de apendicitis, que no es el tema, pero es el mejor ejemplo, si yo ya encontré dos signos clínicos que me sugieran que tiene apendicitis, pues no lo toque más y llame al cirujano. Lo mismo ocurre con estos pacientes. Si yo sé que el paciente le sospecho un derrame pleural, clínicamente está mate, el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene desviación del choque de punta, pues no es justo con el paciente hacerle la prueba de que si se acuesta sobre ese lado le va a doler. Más bien hagamos la prueba de que si compensa constantes en el lado contralateral, disminuye el dolor, yo busco semiológicamente cómo generar menos daño al paciente orientando mi diagnóstico. Gracias, doctor. ¿Quién da más? Bueno, la próxima clase estábamos pendientes. ¿Cuál era la próxima clase? Espérenme, dejo aquí al chat. Doctor, yo tenía una pregunta. Dime, mientras yo voy buscando. Ese desplazamiento del derrame hacia la zona contralateral, que es el pulmón sano, no me podría causar una disnea, no me podría agravar la disnea del paciente. Sí, total, eso puede exacerbar la disnea. Lo que pasa es que también depende de las características del derrame y de la etiología. Hay derrames pleurales de instalación muy rápida, sobre todo cuando son de origen de trasudados, pero definitivamente sí podrían generar disnea en los pacientes, aunque hay pacientes que tienen derrames pleurales crónicos que son totalmente asintomáticos, pero es porque la progresión es tan lenta que el paciente ni siquiera se percata de que está teniendo una restricción de la dinámica ventilatoria. Gracias, doctor. Bueno, aquí ya encontré las clases. Bueno, seguiríamos con anamnesis y motivo de consulta para 15 de septiembre, que ese día tengo turno inaplazable y nos toca mirar cómo modificamos esa fecha. Me van avisando con su representante qué espacio tendrían para acomodarlo con mis turnos. Y el 17, que es examen físico, corazón, inspección general, palpación y percusión, ese día sí normal de 7. La hacemos a las 7:30 de la mañana. Porque yo salgo de turno a las 7 y con eso alcanzo a llegar a prepararle el computador. ¿Alguna otra pregunta? Dentro del síndrome de rarefacción también entra el tórax excavatum. Hay cambios tróficos. Lo más frecuente es el tórax en tonel. El tórax excavatum también es un cambio trófico que se presenta más en los pacientes que tienen EPOC de tipo enfisematoso, pero ya no es tan frecuente. Con el uso y el apogeo de la inhaloterapia y la terapia bronquidilatadora se ha disminuido los pacientes con tórax excavatum, pero sí se puede presentar. Solo una última, doctor. En el caso del síndrome cavitario, es que no alcancé a copiar lo que me decía,
que era en la palpación, uno de los hallazgos es la amplexación disminuida. ¿Qué era exactamente la amplexación? Amplexación es la disminución de la expansión anteroposterior del tórax. Entonces tú puedes colocar la mano primero en el hemitórax izquierdo y pones al paciente a respirar y sientes que donde hay cavitación se expande menos a nivel AP. Bueno, muchas gracias. Ok. El grupo del nuevo problema de hablar conoce. Sí, claro, hablemos de una vez. Listo, muchachos, muchas gracias. Quedan los del núcleo. Tengo dos núcleos integradores porque tengo entendido que yo quedé con el núcleo integrador del doctor Duque. Entonces yo quedé con síndromes coronarios y con trastornos hematopoyéticos. Linfoproliferativos. Eso, listo. Bueno, ¿quiénes quedan conmigo? ¿Los del linfoproliferativo o los de coronario? Los de coronario. Coronario, doctor. Listo. Listo, Bueno. doctor. Entonces el lunes nos vemos en Yo urgencias. estoy el lunes de 7 de la mañana a 7 de la noche de turno en urgencias. Si quieres ya vamos mirando cómo vamos enfocando, porque con ustedes me afana mucho más porque el caso es para octubre. Los del linfoproliferativo tenemos un poquito más de tiempo, incluso la revisión bibliográfica es un poquito más compleja porque hay que mirar revistas de hematología, revistas de oncología, y con síndrome coronario sí estamos como un poquito más encima con las cosas, aunque incluso la semana pasada salieron las nuevas guías europeas de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, entonces aprovechamos y yo el lunes les paso la bibliografía de esas guías, que yo las tengo. Gracias, doctor. Pero pues yo que le estaba hablando soy del linfoproliferativo. Ah, bueno, sí, por eso, el lunes al igual nos hablamos y tenemos tiempito, y yo mientras tanto voy recopilando este fin de semana bibliografía de síndrome linfoproliferativo, a ver qué más vamos encontrando, porque tengo que empezar a hacer revisión, y sobre todo una revisión muy selecta, con filtro de que sean cosas útiles. Hay muchos estudios que no son muy útiles, otros estudios que pronto sean útiles, pero no son aplicables a nuestro medio, a nuestro sistema de salud. Entonces yo voy aprovechando este fin de semana, hago revisión bibliográfica y el lunes miramos qué vamos a hacer. Listo. Muchas Y ustedes gracias, también la van a doctor. hacer. Bueno, señor. Y lo mismo con síndrome coronario, vamos recogiendo información, vamos mirando de dónde vamos a basarnos y hacer un enfoque muy semiológico de la parte del síndrome coronario y del dolor torácico, que es lo que más competiría este semestre. Doctor, qué pena Dímelo. la pregunta. Lo que pasa es que de pronto yo le hablé ahorita para lo de síndrome coronario, sino que es que estamos como un poquito enredados. O sea, tenemos que ir al hospital, usted hace una reunión virtual con nosotros, o cómo No, es nos la vemos en dinámica. el hospital. Tranquis. Ah, Bueno, tú eres listo. la que está en Pereira. Sí, doctor. No, mándame dos representantes magos que estén aquí en Armenia y yo voy a ir cuadrando con ellos. Y ya cuando empecemos y tengamos, mejor dicho, por ahora vamos como organizando ideas y montando un plan de trabajo. Ya cuando tengamos el plan de trabajo montado, empezamos a mirar cómo nos vamos a organizar, y así vamos haciendo reuniones virtuales. Pero yo creo que primero es organizar las ideas y montar un plan organizado de cómo vamos a empezar a arrancar y cómo queremos montar el núcleo. Ah, bueno, doctor, porque digamos yo también, yo soy del Valle, entonces pues ir no puedo. No, por eso vamos organizándolo así, sino que hoy es más fácil persona a persona, nos sentamos a rayar y ya sus compañeros empiezan a mirar como una fuga de ideas, qué vamos a organizar, cómo nos vamos a organizar, y ahí sí empezamos a hacer por lo menos una reunión virtual, pero ya teniendo todo claro. ¿Sí? Hay que montar una ruta de cómo es el núcleo. Y vayan mirando ustedes, y llevan eso para los que vayan el lunes, como qué modelos de núcleos ya existen, porque pues no vamos a inventarnos algo que ya esté hecho. No es copiar los núcleos anteriores, sino mirar qué modelos de núcleos ya se han establecido, ya se han hecho, y basarnos en ellos para nosotros mirar qué revisión bibliográfica hay que hacer, cuál ya tenemos y qué ha salido nuevo, como lo que yo les decía ahorita. La semana pasada salió las nuevas guías europeas de manejo de síndrome coronario o de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, eso hay que meterlo. Desde enero de este año se metió el índice HEART y sacaron otros índices para calificación de infarto, entonces vamos metiendo todo eso. Mi fuerte es más cardio, porque obviamente yo soy cardiólogo, pero pues soy urgenciólogo y le jalo a todo. Pero es un tema que la verdad me apasiona y que tenemos mucho de dónde sacar. Entonces vamos haciendo eso. Les quedan todos los que se van el lunes conmigo, organícense entre ustedes, aprovechen que están ahí conectados o no sé cómo organizan, y miren qué modelos de núcleos ya hay, cómo quieren enfocar, y vamos mirando la asesoría que yo les estoy dando frente a eso. Doctor, es que nos surge la duda si tenemos que ir en un informe. Mejor sí, para que los dejen entrar. Muchas gracias. Sí, porque Uniforme. por urgencias dicen que van para donde mí, o es más, si van en el informe entran de una,
pero ahorita con lo del COVID todo eso está complejo si se van así con ropita particular para que los dejen entrar. Entonces, uniforme y bata o Daban uniforme, no más. Ah, bueno. sí, y tapabocas. Listo, niños, entonces les queda esa tarea. Organícense, aprovechen que están reunidos entre ustedes, cómo van a empezar a enfocar el núcleo, qué modelos de núcleo tienen y mandan dos representantes y organizamos eso el lunes. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, Bueno, tengan buen Gracias. día, muchachos. Descansen. Gracias, doctor. Parce, yo creo que mostremos el estilo de que tienen del año pasado y ya ahí se habla con él.